Larry Rubin es presidente de The American Society, que representa al Partido Republicano de los Estados Unidos en México. Larry es judío, es un empresario destacado, ha sido el CEO más joven del American Chamber of Commerce en México. Por eso es un honor entrevistarte, Larry, para Enlace Judío. Bienvenido. Muchísimas gracias, May. Al contrario, un placer estar aquí contigo. Larry, vamos directo al tema de las elecciones. ¿Por qué crees que se deba de votar por Trump? Pues mira, yo creo que lo más importante, May, y sucederá este 3 de noviembre, es el cambio que ha venido sucediendo en Estados Unidos por la pandemia, le ha pegado a todos los países del mundo por igual, y sin duda también le ha pegado a la economía más grande, que es la de Estados Unidos. Representa prácticamente un cuarto de la economía global, solamente la Unión Americana, y definitivamente creo que ante estas condiciones, pues necesitas a alguien que conoce dónde está Estados Unidos el día de hoy, que está alerta, y también que es un empresario que sabe cómo levantar nuevamente los negocios en Estados Unidos, y esto definitivamente es Trump. Para darte un ejemplo, Joe Biden lleva 47 años en el gobierno, 47 años, que eso es lo único de lo que él ha vivido, del gobierno, ¿no? Y la realidad es que el presidente Trump en poco tiempo, prácticamente en 47 meses, le pudo dar la vuelta a Estados Unidos de una forma singular. Sí le tocó la pandemia y ha sido un caos para el mundo entero el tema de la pandemia, pero también hay que reconocerle que los medios generalmente no lo hacen, May. Hay que reconocerle que el presidente Trump le ha metido cientos de millones de dólares a las empresas en investigación y desarrollo, ha fondeado a empresas farmacéuticas para que investiguen y desarrollen la próxima vacuna, el próximo tratamiento del COVID. Y no nada más eso, sino también ha invertido dinero público a través del Small Business Administration, que es la agencia que se dedica a prestar y a estructurar para las empresas MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas, y ahí les ha dado cientos de millones de dólares para apoyo para salir en esta época. Y también, ¿por qué no decirlo? Fue el primero en cancelar los vuelos de China a Estados Unidos. Y bueno, por todas estas razones, yo creo que ahorita es más urgente que antes el que el presidente Trump gane la elección el 3 de noviembre, sin hablar todavía de por qué le beneficiaría a México en lo particular. Pues ya que estamos en eso, ¿por qué le beneficiaría a México en lo particular? Pues buen punto. Mira, yo creo que el presidente Trump sí ha tenido comentarios duros, a veces crudos hacia diferentes países. México lo ha vivido. Es su estilo, ¿no? Pues el estilo no lo puedes cambiar de las personas, ¿no? Hay ciertas personas que son más amigables que otras, hay ciertas personas que cuentan chistes, ¿no? Yo no soy muy bueno para contar chistes, ¿no? Entonces, las personalidades son diferentes y creo que lo vemos claramente en Donald Trump. Lo que es Donald Trump es una persona que está acostumbrada a la acción. O sea, él es una persona que es un estratega y definitivamente alguien que toma acción, ¿no? Él ha sido empresario toda su vida, él ha dicho, yo no soy diplomático, es claro que no lo es, pero los resultados hacia la relación México y Estados Unidos son claros y son ejemplares que desde hace muchísimos años no vemos. Obviamente con Barack Obama y Joe Biden, el fracaso de la relación México-Estados Unidos fue contundente, ¿no? O sea, el ignorar a México fue evidente. Lo vimos primero con Felipe Calderón y Barack Obama y Joe Biden, en donde no hubo progreso en lo absoluto. Lo único que hubo significativo fue una intromisión a la soberanía de México con un proyecto fallido llamado Rápido y Furioso, a manos del fiscal general reportándole a Joe Biden y Barack Obama, ¿no? Y eso fue fallido y fue un fracaso y no debería haber pasado porque era una intromisión a la soberanía mexicana. Pero más allá de eso, ¿qué ha hecho Donald Trump? Donald Trump habló al principio de su mandato de que él cancelaría NAFTA, ¿no? Fue un tema que él traía de sobremanera importante en su agenda, que él cancelaría NAFTA. ¿Por qué? Porque el Telecán visto en muchos estados y en muchas comunidades de Estados Unidos, el NAFTA había costado trabajo a los trabajadores norteamericanos,
fábricas y empresas habían cerrado para irse a México y ante la visión de muchos de ellos, el Telecán no había funcionado. El presidente rápidamente cuando entró a dirigir la nación más importante económica en el mundo, pues rápidamente se dio cuenta que la relación México y Estados Unidos eran coyunturales, que Estados Unidos, gracias a México, recibe una cantidad de productos agrícolas muy importantes que le da de comer a todos los norteamericanos viviendo hoy en día en Estados Unidos. No nada más eso, sino las cadenas de suministro entre México y Estados Unidos interconectadas como de ninguna otra parte, inclusive tan interconectadas como Canadá. Entonces rápidamente empezó a entender, gracias también al apoyo del secretario de Agricultura Sonny Perdue y otros secretarios como Will Ross de Comercio y empresarios de los tres países, que necesitaba tener un tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, pero un tratado que fuera modernizado. Desde hace décadas se venía hablando de que el Telecán tenía que modernizarse, que ya no podía continuar así porque era un tratado que radicaba en los 90, en los principios de los 90, donde la realidad es muy diferente a la de hoy. O sea, por ejemplo, en los 90 ni tú ni yo ni nadie compraba nada por internet. Hoy en día compramos muchísimas cosas por internet, inclusive el supermercado, ¿no? Muchas veces lo compramos por internet, cosa que en los 90, si nos hubieran preguntado, May, hubiéramos dicho, para nada, no compramos nada, ¿no? Y esa era la realidad en la que se fincó el Telecán en los 90. Hoy la realidad, nada más en ese aspecto, es muy diferente, pero cuando hablamos de todo lo que ha evolucionado todos los sectores, pues ha cambiado muchísimo. Entonces sí urgía un nuevo Telecán, algo que modernizara aquel Telecán, y hoy en día se llama Temec. Y hoy en día es un logro que hizo el presidente Trump, que pudo sentarse con sus homólogos en Estados Unidos, sus homólogos de Canadá y sus homólogos de México. Estados Unidos, México, Canadá se sentaron a discutir, a negociar. Cada país negoció muy duro y cada país negoció pues obviamente para los intereses de su nación, pero pudieron llegar a un punto de acuerdo en donde dijeron estamos de acuerdo en esto, ¿no? Y que fue muy difícil, pero se pudo lograr. Y no nada más eso, sino lo pudieron lograr también someter a aprobación de los congresos de cada una de estas tres naciones con éxito. Entonces, el logro es sustancial porque pudieron pasar por 6 diferentes cuerpos, por llamarlo de alguna forma, los congresos y los poderes ejecutivos para lograr la aprobación del TEMEC, y el 1 de julio empezó en funciones, ¿no? Y eso es nada más en términos de comercio, que por eso México ya es el primer socio comercial de Estados Unidos, dejando atrás a Canadá, dejando atrás a China, ¿no? Y se ha convertido en el primer socio comercial de Estados Unidos, que es un logro muy importante para México. Y eso es nada más en el lado comercial. El lado migratorio, que ha sido un pendiente desde hace décadas entre México y Estados Unidos, generalmente se manejaba tras bambalinas, se manejaba en lo calladito, pero el tema migratorio ha sido siempre importante para Estados Unidos. El presidente que más deportó en la historia de Estados Unidos fue Barack Obama y Joe Biden. Claro, lo hicieron de una forma sigilosa, callada, sin decir mucho, ¿no? Pero no es el estilo de Donald Trump. Donald Trump es alguien que te va a decir las cosas de frente, que yo lo prefiero, ¿no? Yo prefiero que si May me va a decir algo, me lo diga de frente y no me lo diga en las espaldas, ¿no? Y así es Donald Trump. Donald Trump va de frente y te dice, mira, a mí no me parece esto y lo tenemos que cambiar. Y se lo va a decir Angela Merkel, la canciller de Alemania, en su cara y a lo mejor inclusive con medios enfrente, ¿no? Como le dijo que no estaba pagando lo que tendría que pagar en la OTAN, y todos se molestaron porque cómo le decía así las cosas. Pues mira, yo prefiero a todo este backstabbing que muchas veces pasa en la política, ¿no? Y en el tema migratorio, Donald Trump desde el principio dijo, tenemos un sistema fallido de migración. Y es muy cierto, un sistema que estaban entrando cientos de miles a Estados Unidos sin documentación alguna, ¿no? Yo me quisiera pensar qué pasaría si esa fuera tu casa, ¿no? Que tú no le permitirías a cualquiera entrar a tu casa. Tú quieres saber quién va a entrar, por qué va a entrar, y quieres conocerlo un poco antes de que entre a tu casa, pues eso pasa también en los países, ¿no? Y entonces este presidente, el presidente Trump, logró firmar un acuerdo migratorio histórico con México para controlar los grandes volúmenes de personas indocumentadas que cruzaban la frontera México-Estados Unidos. Y el gran beneficio para México es que México estaba sufriendo la misma
situación en su frontera Guatemala-México. Estaban, nada más de enero a mayo del año pasado, cruzaron 500,000 indocumentados la frontera Guatemala-México. Entonces, te puedes imaginar el impacto tan fuerte que tiene a las comunidades de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz, de todos estos estados que de por sí son pobres, el recibir a cientos de miles de personas que no tienen trabajo, que hay que alimentar, que van a usar el sistema de transporte, van a usar, pues tienen que educar a sus hijos, ¿no? Entonces, y obviamente la policía, todos los sistemas se ven rebasados con volúmenes tan grandes de personas, ¿no? Entonces, este acuerdo ayuda a México y ayuda a Estados Unidos. Entonces, respuesta larga, pero es que la verdad es que el presidente ha hecho tanto en estos 47 meses que lleva de gobierno que lo que no ha hecho Joe Biden en 47 años. ¿Qué pasará con el muro? Pues Sí, bueno, claro, muy buena pregunta. Mira, yo creo que el muro más que físico, inclusive lo han dicho los secretarios de Estado, es cómo controlas la frontera, ¿no? Entonces el muro es muchas veces una idea, ¿no? De poder parar estos cruces ilegales que se han venido dando en Estados Unidos durante décadas. En parte, pues ya 800 kilómetros de los 3,000 de la frontera hay muro, pero ya desde hace años, de los tiempos de Clinton, de los tiempos de otros presidentes, y la realidad es que el muro va a continuar ahí. Lo que cada vez está haciendo Estados Unidos o busca hacer Estados Unidos es bajar, digamos, el objetivo final es bajar los grandes números de cruces ilegales. En mayo del año pasado cruzaron, antes del acuerdo con México, cruzaron aproximadamente 115,000 personas, 115,000 personas, un número enorme. Estamos hablando cuántas veces, más de casi 2 veces el tamaño del Estadio Azteca, ¿no? Cruzaron, hay personas sin documentos que tuvieron que interceptar, parar y demás, ¿no? La mayoría son personas que están buscando un mejor porvenir en Estados Unidos, sin duda. También dentro de esos 115,000, que es algo muy triste, llegan sin documentos, sin papás y sin acompañantes, casi 10,000 menores, ¿no? De todas las edades, 10,000 menores entrando a Estados Unidos, pobres, que cruzaron lo difícil que es cruzar en México, ¿no? Caminando, pues a veces les roban todo, si es que no los despojan y los utilizan para otras cosas a hombres y mujeres, ¿no? La trata es enorme en estos, con todos los centroamericanos que cruzan. Entonces, los que llegan a la frontera a cruzar, estamos hablando de más de 10,000 niños que estaban llegando mes tras mes, que en el sistema americano, pues los tienen que dar adopción porque pues, son menores, ¿no? Entonces, también causando todo un tema legal, humanitario en la frontera que sin duda, después le decían al presidente Trump que estaba separando familias. Lo que estaba pasando es que muchos de estos menores, porque le servían a los adultos decían, es mi hijo, ¿no? Porque si es su hijo, se podía quedar, ¿no? Entonces, era el pretexto para aprovechar y agarrar a cualquiera de estos niños sin acompañantes y decir, este es mi hijo, ¿no? Cuando no era cierto. Entonces, pues, ¿qué tuvo que hacer el sistema? El sistema es dividirlos para ver, tú dime quiénes son tus papás y tú dime quiénes son, cómo se llaman tus hijos, ¿no? Entonces, pues así poder comparar las historias y es parte de este proceso que se ha venido dando, ¿no? Las dichosas jaulas que tanto le han atribuido al presidente Trump se hicieron en tiempos de Biden y Barack Obama, ¿no? Pero claro, se lo tratan de achacar todo al presidente Trump. La realidad es que el acuerdo migratorio ayuda hasta humanitariamente a los países de Centroamérica porque ayuda a que ya no manden a sus niños solos, desprotegidos, sin ningún tipo de guía ni moral ni de adultos, en una travesía que les puede inclusive acabar costando la vida a los niños que van desde su país de origen en la búsqueda de Estados Unidos. Y es verdad de que Trump es un hombre de acción. Ahí sí nadie le puede negar lo que ha hecho con Israel, por ejemplo. El memorándum de entendimiento con Irán, que él canceló, la reciente paz que él patrocinó con los Emiratos Árabes Unidos. La verdad, voy a meter una pregunta a un lector que dice, ya hemos visto todo lo que ha impulsado Trump entre Israel y países que en el pasado eran ajenos a Israel.
¿Qué más podría lograr respecto a la paz en Medio Oriente? Claro, pues qué buena pregunta y definitivamente hay que reconocerle al presidente Trump que no ha habido un presidente en la historia moderna ni de Israel ni de Estados Unidos que ha hecho tanto por el pueblo de Israel y la verdad es que pues nosotros, ¿no? Nos sentimos muy agradecidos que Israel ha estado en el mapa constantemente, que ha tenido el apoyo total de Estados Unidos y gracias a esa intervención de Estados Unidos se logra abrir los espacios para que Israel pueda tener otra vez ese diálogo con sus vecinos, ¿no? Lejanos y cercanos, ¿no? Y creo que es vital porque Israel ha sido, desde su fundación reciente en los 40, pues ha sido un país ciertamente en peligro, ¿no? De que todos han tratado de una u otra forma de atacar a Israel y gracias al decidido apoyo, no lo que Obama y Biden decían y no hacían, ¿no? Porque decían mucho, eran grandes performers en los escenarios, ante las cámaras, pero cuando se daban los resultados no había resultados con Israel. Es más, no nada más la relación entre México y Estados Unidos era bastante fría con Obama, sino la relación Israel-Estados Unidos también era bastante fría con Obama, ¿no? Y Biden, ¿verdad? Porque Biden claramente ahí estaba pegado a Obama y esas estrategias y esas ideas de lo que querían hacer en el mundo era Obama y era Biden, eran los dos, ¿no? Entonces, creo que sigue con la relación Israel-Estados Unidos, sin duda un apoyo decidido, o sea, ahorita empiezan algunos países a tener esta interlocución con Israel. Yo estoy seguro que el país más grande del mundo árabe, Arabia Saudita, pronto también abrirá el diálogo con Israel, que eso será un parteaguas muy importante, porque pues, es el país más importante en cuestión de tamaño y también de poderío, sin duda es muy importante en el Medio Oriente. Y esto también abrirá las puertas a que se empiece un diálogo muy constructivo, que sea importante para Israel, para lograr finalmente lo que todos esperamos, que es la paz, ¿no? Y que sea justa para Israel y que sea justa para todo el mundo. Pero creo que definitivamente hay que reconocer que Israel ha sido, la verdad, un gran ejemplo en el Medio Oriente de desarrollo, un gran ejemplo de manejar la política y la economía de una forma democrática, de una forma en donde las personas viven libres, independientes, si quieren pensar de una forma, pues en Israel lo pueden hacer, ¿no? Inclusive en Israel, pues nosotros sabemos, no nada más hay judíos, hay personas de todas las religiones que son israelíes, ¿no? Y esa es la independencia, la libertad que existe en Israel y que lamentablemente no existe en el resto o en muchos de los países árabes, ¿no? Entonces, creo que este ejemplo que ha sido Israel en el mundo continuará siéndolo bajo un gobierno de Donald Trump. Y no nada más eso, sino Israel va a poder hacer muchísimo en el Medio Oriente con el apoyo decidido de Donald Trump y de igual forma acrecentar el comercio entre ambas naciones, que yo creo que siempre es muy importante. Entonces, definitivamente, no nada más por México, sino también por Israel, el que Donald Trump sea reelecto el 3 de noviembre es muy importante. Así es. ¿Crees que el contagio de coronavirus de Trump le redituó a su favor o lo ha afectado en este último tramo de la campaña electoral? Claro, claro, y si ya había incertidumbre con la economía, con la pandemia, pues adicionalmente ponerle la incertidumbre de que el mismo presidente fuera contagiado, yo creo que hace, y se buscó inclusive si tú ves lo que pasó en la convención republicana, el mensaje en general, May, era un mensaje de enseñarle a los republicanos y al mundo que Donald Trump es humano, ¿no? Porque a veces se ve al presidente como alguien casi, casi fuera de tierra, ¿no? Y alguien pues, que tiene los mismos sentimientos que tú y yo tenemos, nos levantamos igual, ¿no? Y a veces pues, los presidentes pensamos que son diferentes, pero no lo son, ¿no? Y yo creo que lo que ha hecho el coronavirus, que lamentablemente aquejó al presidente como ha quejado a millones de personas en el mundo, incluyendo a México,
lo que hizo es enseñarle a todos que Donald Trump es un ser humano como cualquiera, se puede enfermar y le puede pasar las desgracias que le pueden pasar a cualquiera, ¿no? Y enseñaron a un Donald Trump humano, ¿no? O sea, él sufrió lo que han sufrido otros en el coronavirus, ¿no? Afortunadamente sí, él ha tenido el mejor tratamiento médico, él ha tenido las mejores medicinas, sí, pues es el presidente de Estados Unidos, pues no esperaríamos nada menos, ¿verdad? Pero creo que fue una gran enseñanza, como él lo dijo, para él. Y también para él estar decidido y determinado de seguir apoyando a las empresas farmacéuticas, en seguir apoyando a que la economía se siga abriendo, porque la pandemia sería mucho peor si estuviera todo cerrado, ¿no? O sea, nos tenemos que cuidar, eso es clarísimo, ¿no? Tenemos que tomar nuestras precauciones, todos tenemos nuestras propias decisiones. Si quiero usar la mascarilla, el tapabocas, que debería, ¿no? De ser así, el que todos usemos tapabocas, pero es decisión propia, ¿no? Si no quieres hacerlo, pues tú correrás tu propio riesgo, como puedes echarte un paracaídas y pues algunos lo hacen y otros no, porque pues es un riesgo que algunos no quieren tomar, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ha hecho el presidente Donald Trump es seguir apoyando, y seguirá haciendo, es seguir apoyando para que haya investigación y desarrollo. De hecho, pues para que las medicinas que están en fase 2 de la FDA, de la Administración de Medicinas en Estados Unidos, fase 2 es una fase preliminar, la fase 3 ya es salida a mercado, pues ya están prácticamente en fase 3 varios de los laboratorios norteamericanos y pues ese decidido apoyo que le continuará dando Donald Trump, pues ya lo vivió, ¿no? Ya sabe qué es el COVID, ya sabe lo que puede causar el COVID y definitivamente creo que le servirá para conectar todavía más con muchos que han sufrido esta terrible enfermedad. Hablando de la pandemia, este año habrá mayor voto por correo. ¿Influirá esto el proceso electoral? Y hablando de eso, ¿existe riesgo de fraude electoral por eso? Es una excelente pregunta, May. Mira, yo creo que, y por eso el presidente Trump ha estado tan en contra pues justo del voto por correo, porque se pueden dar pues muchos intentos de fraude, ¿no? La realidad es que el correo no está garantizado que no sea manipulado en el camino al destinatario, ¿no? Se hizo una encuesta en Estados Unidos y la mayoría de los norteamericanos no mandarían ni $1,000 por el correo porque no le tienen la confianza pues, de que puede desaparecer ese dinero, pues ¿cómo va a ser con el correo? ¿No? Yo creo que podría ser el mismo, puede correr el mismo riesgo y definitivamente por eso el presidente Trump ha dicho vayan a votar con sus precauciones, tapabocas, lo que sea necesario, pero vayan directamente a votar para evitar ese fraude. Yo espero que no se dé un fraude. La realidad es que el sistema postal no está totalmente acondicionado para la votación por correo y esperemos que la mayoría de la gente vaya y vote físicamente. De todas formas, yo creo que cualquiera de los dos mecanismos le va a favorecer al presidente Trump, porque sin duda el votante pues verá todo lo que ha hecho Donald Trump, inclusive previo a la pandemia, y tomará sus decisiones para entonces sí votar pues por el mejor candidato, que en mi opinión será Donald Trump. Ahora, Kamala Harris ha sido muy criticada, que está del lado de Biden. Ha sido criticada por ser de izquierda. ¿Qué tanto se puede acercar a un socialismo en la sociedad de los Estados Unidos? La verdad es que, y justo creo que es un muy buen punto. Kamala Harris es sin duda muy de izquierda. Kamala Harris, por un ejemplo claro que nos afecta a todos en México y Estados Unidos, decidió votar en contra de la aprobación del TEMEC. Fue una de 10, solamente de 10 congresistas que votó en contra del TEMEC, en contra del futuro económico de toda la región. O sea, claro está que no le importa México,
pero si le importara a Estados Unidos, como dice ahora que le importa, ¿por qué votaría contra un tratado que es tan importante para mismo Estados Unidos? Y ella votó en contra de México, votó en contra del comercio trilateral y votó en contra de estadounidenses, porque sin la relación importante que tienen con México, Estados Unidos, la verdad es que Estados Unidos la dinámica sería muy diferente, ¿no? Y estábamos diciendo nada más en productos agrícolas, gracias al TEMEC y gracias al Telecán, Estados Unidos se puede alimentar día con día cada uno de los norteamericanos. Y Kamala Harris votó en contra del TEMEC. O sea, es impresionante que ella sea ahora la candidata a vicepresidente, ¿no? Yo creo que es un peligro enorme, no nada más por el tema socialista, que de por sí es muy preocupante, sino por el tema de que no apoya el comercio, no le interesa el comercio con México, no le interesa México. Entonces, pues los americanos no tienen que necesariamente votar por quien le interese o no México, pero sí tienen que votar por quien le interese el futuro de Estados Unidos, y definitivamente Kamala Harris es un retroceso total para Estados Unidos. Así es. Si pierde Trump, ¿aceptaría la derrota o veríamos un episodio como el de México en el 2006? No, definitivamente, mira, lo interesante es que Donald Trump no va a perder, ¿no? Entonces, por eso el presidente ha sido tan directo en decir, mira, pues no voy a perder. Pero creo que a cualquier candidato, sea demócrata o sea republicano o sea de cualquier corriente ideológica, pues tiene que sentirse seguro que la información y que la votación, como se ha presentado, sea manejada de una forma legal, que sea manejada de una forma ordenada. Y eso es lo que Trump exige, como debe de exigir cualquier otro candidato, es que las elecciones sean justas, sean democráticas, sean legales y sean ordenadas. Y eso es lo que ha dicho Trump. Claro, la oposición ya ha creado este mito de que Trump va a tratar de desestabilizar Estados Unidos, y eso es lo más alejado de la realidad. Si algo hemos visto en Donald Trump es alguien decidido a apoyar a Estados Unidos, decidido a apoyar el crecimiento de la Unión Americana y decidido a la ley y al orden, ¿no? Porque todos estos disturbios que se han dado recientemente, muchos de ellos han caído en territorio demócrata, ¿no? En ciudades controladas por los demócratas. La muerte de George Floyd fue en una ciudad controlada por un alcalde demócrata y por un gobernador demócrata. Claro está que la oposición, los demócratas y muchos medios de comunicación se lo han tratado de achacar al presidente Trump, cuando ellos mismos son los que han controlado esos gobiernos locales y estatales. Qué ilógico suena, ¿no? Pero aún así han tratado de achacárselo al presidente Trump, como le han tratado de achacar todo, ¿no? Entonces el tema de que si el presidente va a aceptar los resultados, siempre y cuando sean transparentes, sean justos, sean equitativos, sin duda alguna lo va a aceptar. Y lo que va a aceptar, porque así va a ser el 3 de noviembre, es que el presidente Trump sí va a ganar las elecciones con un margen lo suficientemente amplio para que no sea Joe Biden el que vaya a disputar los números finales de esta elección. Larry, ¿has tenido relación con el sector tecnológico israelí en tu campo laboral o de negocios? Sí he tenido y ha sido impresionante, ¿no? La realidad es que el sector tecnológico, inclusive ya tiene algún tiempo, pero estuvo en México y ha venido muchas veces el fundador de Waze, ¿no? Que es una app que todos usamos prácticamente todos los días, israelí, por cierto, que lo vendió después a Google, si no mal recuerdo, por billones de dólares. Pero él ha venido, ha tratado de explorar el mercado mexicano, buscar joint ventures y proyectos aquí. Y él es uno de tantos grandes ejemplos del sector tecnológico israelí, ¿no? Donde Israel ha podido pues verdaderamente ser pionero, ¿no? Y ser innovador en este sector, como también en tantos otros, ¿no? Sí, y ¿tienes alguna relación en tu campo laboral con la comunidad judía de México? Pues más allá es bien interesante, sí lo tengo, porque constantemente en temas profesionales, yo a lo que me dedico es
a ayudar a las empresas a buscar a directivos, ¿no? O sea, más allá de lo que hago por el Partido Republicano, por la comunidad americana, que me apasionan y me llenan, ¿no? Y siendo mexicoamericano, pues obviamente me encanta poderlo hacer y poder transmitir lo que yo creo, ¿no? Y a algunos les gustará, a otros no, pero pues ese ya será problema de cada quien. Lo que yo hago día a día es ayudar a empresas a buscar ejecutivos, ¿no? Y buscar ejecutivos, ya sea directivos en un área funcional o directivos para dirigir una empresa en su enteridad. Y la realidad es que muchos muy talentosos ejecutivos pues son naturalmente paisanos que han logrado crecer en sus carreras, ¿no? Y que han logrado de igual forma pues salir adelante, ¿no? Entonces sí tengo contacto con diferentes ejecutivos judíos pues que están logrando mucho en cada uno en su área de expertise. Qué bien. Aquí nos llegaron varias preguntas y un comentario. Leslie Ackerman dice, votar por Biden es votar por un partido antisemita. Una vergüenza que un judío vote así, pero los hay y muchos. Las preguntas es una de Yehudit Gómez. Primero, ¿le parece como raro que se tome como chiste cuando se ofende a los mexicanos? Aclara que su postura es totalmente apolítica. Y también pregunta, ¿estará Trump dispuesto a donar a otros infectados sin tratamientos el mismo que recibió, junto con los cuidados médicos? Muy buena pregunta. Pues mira, yo creo que para nada hay que tomar como chiste ninguna ofensa, ¿no? Pero también hay que entender cuál es la ofensa. Si tú eres indocumentado, porque él específicamente, hay que ser muy claros, Donald Trump se refería a indocumentados. Si tú eres indocumentado, a lo mejor te puedes sentir ofendido. Él no hablaba de todos los mexicanos, como lo han tratado de manipular los medios y la oposición. Él hablaba sobre los indocumentados, ¿no? Y particularmente yo no creo que haya alguien en México, ni en Estados Unidos, ni en el mundo, que meta las manos al fuego a decir que el 100% de los que cruzan la frontera México-Estados Unidos van con buenas intenciones. La mayoría sí lo hace, la mayoría están buscando una buena oportunidad en Estados Unidos, pero también hay que ser muy realistas, May. Y hay que ser muy realistas en que también hay narcotraficantes y que también hay crimen organizado que se están beneficiando. Es más, los que más se benefician de los cruces ilegales entre México y Estados Unidos es el crimen organizado. Ellos les cobran a estas pobres personas que salen de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y demás países, les cobran a veces la estratosférica cantidad para ellos, inclusive, de $10,000 por persona. Y eso es, digamos, el boleto para irse ilegal a Estados Unidos, que no les garantiza nada, no les garantiza un porvenir mejor. Primero, ni les garantiza que los van a lograr pasar. ¿Cuántas escenas no hemos visto de trailers enteros en donde abandonan a cientos de personas adentro de un tráiler con el calor de San Antonio, de estas grandes ciudades? Lo pasó en el Walmart de San Antonio. Ahí dejó el crimen organizado a cientos encerrados dentro de un tráiler. Y eso tampoco es chiste, eso es la realidad. ¿Quién lo hizo? Los que están cruzando ilegalmente a todas estas personas. Entonces, no, al contrario, es algo muy serio, es algo que hay que verdaderamente tomar en cuenta. Hay narcotraficantes, hay crimen organizado, sí, involucrado en el tema de cruces ilegales, y esos son los que hay que parar, porque esos son los que están poniendo en riesgo la vida de niños, jóvenes, como habíamos dicho, ¿no? Pero también de adultos. Entonces, el tema migratorio es un tema muy serio, es un tema que se tiene que arreglar, ¿no? Y darle la oportunidad de que lleguen a Estados Unidos, como lo han hecho siempre en la historia de Estados Unidos, las personas que verdaderamente van con un buen deseo, con una buena intención a Estados Unidos, pues a ser parte de una economía tan importante y a contribuir para la economía norteamericana. Es muy sabido el gran impulso que han hecho mexicoamericanos en Estados Unidos, que han tenido logros importantísimos, que han de la nada convertido en grandes empresarios o inclusive también en grandes líderes en sus áreas. Entonces, definitivamente yo creo que es importante notar que el presidente Trump
jamás ha sido una persona ni racista, ni una persona que segrega a otros, sino al contrario, lo que busca es que haya ley y haya orden. Y yo creo que cualquier mandatario tiene y es su obligación buscar que en su nación pues prevalezca la ley y prevalezca el orden. Y eso es lo que el presidente Trump está sin duda haciendo, ¿no? Y en cuestión de hacer llegar los medicamentos, el presidente fue muy claro y lo dijo hace pocos días, dijo, yo quiero que todos reciban tratamiento como el que yo recibí. Todavía él está en una fase experimental, o sea, él dijo, yo voy a usar medicamento experimental, ¿no? Él tomó esa decisión. Y todos los americanos que quieran tomar esa decisión, que hay cierto riesgo también en ello, porque no está al 100% probada, pero el que decida, pues el presidente, el que sí va a impulsar que algo así suceda, va a ser Donald Trump, sin duda. Pues te envían muchos saludos, muchos amigos que tienes de la comunidad judía, entre ellos el presidente de Enlace Judío Nathan Sterenberg, Jaime Muro y otros. Y te queremos agradecer muchísimo esta entrevista que la verdad nos ha aclarado mucho el panorama, ya que estamos tan cerca de estas elecciones. Y muchísimas gracias por darnos tu tiempo. No, al contrario, May, gracias a ti, gracias a Enlace Judío y me encanta hablar con la comunidad, con mi comunidad y nada más dejarles saber por qué es tan importante esta elección el 3 de noviembre y pues agradecerte obviamente muchísimo a ti, May. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.